Nada es más inquietante que ver cómo quienes pretenden gobernarnos a todos son incapaces de gobernarse a sí mismos y de poner orden en su casa. Nada es más lamentable que ver a quienes aspiran a llegar a liderar el país, refugiarse en la política hecha de oscuridad, de recelos, de cámaras ocultas, de deslealtad y temor a todo y a todos, incluso a los más cercanos. Una política del cinismo y de la desconfianza, que no reconoce más fundamento que el propio beneficio y no duda en poner la razón pública, las instituciones públicas, al servicio de intereses y objetivos particulares y partidarios. Una política que aquí en esta comunidad no tiene problemas en utilizar la Cámara donde se sientan los representantes de todos los ciudadanos, de todos los valencianos y valencianas en su propio interés. Y eso, amigas y amigos, eso sí es reprobable. Patrimonializar las instituciones de todos, eso sí es reprobable. Tratar las instituciones como si fueran su finca o el patio de su casa, eso sí es reprobable. Falsear e intentar manipular la ciudadanía, eso sí es reprobable. Convertir al adversario político en un enemigo al que hay que derribar cueste lo que cueste, eso, amigas y amigos, eso sí es absolutamente reprobable. Y que no se equivoquen, aunque lo pretendan, no es a mí, no es a nosotros a los que atacan con sus ocurrencias. Faltan al respeto a los socialistas, desde luego, y a los cientos de miles de millones de ciudadanos que nos han dado la confianza con su voto. Pero no solo a nosotros, es a toda la ciudadanía a la que desprecian, del mismo modo que desprecian las instituciones de la democracia, su espíritu, su letra y sus valores. Y lo hacen, ¿sabéis por qué lo hacen? Lo hacen porque no han comprendido de lo que verdaderamente trata esto. Trata esto, sí, porque esto de lo que trata es de todos nosotros, de nuestros conciudadanos. Esto trata de cada uno de los valencianos y de las valencianas, de cada uno de los españoles y de las españolas. No han comprendido que no se trata de mí, ni tampoco de ti, Jorge, ni del señor Kahn siquiera. Que no se trata de eso, que de lo que se trata es del empleo, que de lo que se trata es de la educación, que de lo que se trata es de nuestros hijos, de más y mejor seguridad, de más y mejores pensiones, de más y mejor atención sanitaria, de más y mejor comunidad valenciana. De eso es de lo que se trata, no de lo que ellos pretenden que se trata. Este es el único sentido de que nos dediquemos a la política. Ese es el fundamento de la democracia. Esa es la razón por la que hoy estoy aquí. Esa es la razón por la que estamos aquí. Porque nosotros nos lo creemos. Nosotros sí que nos lo creemos. Creemos en la política que da libertad y ayuda a los seres libres. Creemos en la política que trabaja cada día por la promesa de nuestra Constitución. Una promesa de igualdad, de progreso, de bienestar y de libertad. Creemos en una política orgullosa del servicio público, abierta al diálogo, transparente, respetuosa con las instituciones y sobre todo con los ciudadanos. Esos son los valores que nos han hecho lo que somos. Sobre esos principios hemos crecido como democracia. Eso es lo que esperan los españoles y las españolas, los valencianos y las valencianas, y eso es lo que necesitamos hacer frente a la crisis. No más
política de la confrontación, sino políticas que lleguen a nuestros ciudadanos. Políticas pensadas para todos, pero especialmente para aquellos que más lo necesitan. No más políticas de intereses partidistas, sino más política de la responsabilidad. No más política de la sospecha y de la desconfianza, sino más lealtad y más responsabilidad. Desde luego, eso es lo que defendemos los socialistas y esa es la convicción del gobierno del que formo parte. Por eso, porque son ellos, porque son los ciudadanos, nuestra base y nuestro objetivo, nos estamos empleando a fondo contra la crisis y no contra nuestros adversarios políticos. Por eso, desde el comienzo de la crisis, en vez de intentar poner palos en la rueda de nuestros oponentes, nos hemos centrado, nos hemos dedicado a adoptar medidas para ayudar a nuestras empresas, a las familias y a los trabajadores. Por eso, en vez de sembrar el recelo y practicar el cuanto peor mejor, nos esforzamos en llegar a cada ciudadano, a cada empresa, a cada municipio, a cada autonomía, para infundir confianza y transmitir la que es nuestra convicción, que unidos, codo con codo, vamos a salir reforzados de esta situación y de esta crisis. Para eso hemos puesto en marcha el Plan E y el Fondo de Inversión Local, no para poner carteles en Valencia, qué gran problema para ellos que se note que lo hace el gobierno de España. No para eso, sino para dar empleo a 30.000 personas en esta comunidad. Porque ese es un fondo del que se van a beneficiar absolutamente todos los municipios valencianos, que van a ver duplicada su inversión media anual. Un fondo que además de los empleos directos multiplicará el empleo indirecto en esta comunidad. Un fondo y una política que es para todos, que llegará a todos, como debe ser, sin atender a un color político, sin condiciones y sin matices ideológicos. La propaganda para ellos, nosotros a crear, a poner puestos de trabajo y a reactivar la economía. Pero les duele, Jorge, les duele, vaya que sí les duele. Es un paso más. Este es un paso más en la dirección en la que debemos avanzar. Es un paso más y un paso imprescindible y que se suma a todas las iniciativas que desde que comenzó la crisis hemos ido poniendo y adoptando para proteger y ayudar de un modo inmediato y efectivo a nuestras empresas y a nuestras familias. Este fondo municipal es un paso necesario para salir reforzados de esta situación, pero necesitamos y vamos a ir más allá.